Hace mucho tiempo, en el año 33, en la ciudad de Jerusalén, en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro abrió su boca para predicarle a una multitud de personas el Evangelio de Jesús. Un mensaje simple, un mensaje sencillo, un mensaje fácil de entender. En este sermón que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro les habla acerca de Jesús a todas estas personas. Les habla y les dice que Jesús hizo maravillas, hizo prodigios, hizo señales. Les dice a las personas que fue crucificado y que ellos mismos habían tenido parte, culpa en su muerte. Les dice que el sepulcro y el Hades no pudieron retenerle, sino que Jesús resucitó de entre los muertos. Y les dice también que ese Jesús fue exaltado hasta los cielos y que ahora se encuentra a la diestra de Dios. El apóstol Pedro concluye este sermón diciendo lo siguiente en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La gente que escuchó a Pedro creyó en Jesús, creyó a la palabra que estaba diciendo el apóstol Pedro, a la predicación del Evangelio. Aceptaron que Jesús era Señor y Cristo. Y no solo eso, sino que dice la Escritura, se compungieron de corazón e hicieron una pregunta muy importante a Pedro y a los demás apóstoles. Dice el verso siguiente, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Había en ellos, hermanos, una tristeza porque habían entendido su condición espiritual y habían entendido, ¿verdad?, el pecado tan grande que habían cometido al tomar parte en la crucifixión de Cristo Jesús. Ellos preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro contesta su pregunta. Y la pregunta, hermanos, tiene una respuesta muy simple, muy sencilla, muy fácil de entender. Dice el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta de Pedro, hermanos, repito, es para contestar a la pregunta que ellos hicieron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es verdad que hay otros factores que intervienen en la salvación del ser humano. Nuestro Dios, hermanos, ha derramado su gracia sobre la humanidad y estableció un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo vino a ejecutarlo. Vino a este mundo y durante su ministerio predicó la palabra de Dios y predicó su voluntad para todas las personas. Y murió en una cruz, derramó su sangre, como lo hemos recordado en esta mañana a través de la participación de la Cena del Señor. Pero, hermanos, esta respuesta del apóstol Pedro nos deja muy en claro que la salvación no es universal, no es incondicional, sino que la salvación implica también que hay cosas que los seres humanos necesitamos hacer. Dios hizo su parte, Jesucristo hizo su parte, el Espíritu Santo ha hecho su parte, pero el hombre necesita hacer la suya también. El mensaje del Evangelio, hermanos, nos otorga, ¿verdad?, una respuesta muy importante a la parte que corresponde a cada individuo. Y en este caso, hermanos, lo que dice aquí el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es lo que nos corresponde hacer a cada ser humano. La lección en esta mañana le he titulado Dos demandas de la salvación. Y digo dos demandas porque quisiera hacer énfasis en la respuesta del apóstol Pedro a aquella multitud. Aquí vemos el primer ejemplo de conversión que encontramos en el Nuevo Testamento. Después de la ascensión de Cristo, la predicación del apóstol Pedro, el Señor le había dicho, a ti te daré las llaves del reino, la potestad, la facultad, la autoridad para abrir las puertas del reino de Dios, el reino de Cristo. Y Pedro lo hizo a través de la predicación del Evangelio. Y en esta ocasión, hermanos, él hace mención
hace hincapié en dos aspectos fundamentales en la obediencia al Evangelio de Cristo Jesús que cada persona necesita obedecer. Primeramente, hermanos, el Evangelio demanda arrepentimiento. Dice Pedro, arrepentíos. Sí, hermanos, de las dos cosas que menciona Pedro, esta es la primera, el arrepentimiento. Lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que ellos tenían que hacer exactamente lo que el Señor Jesucristo había mandado también durante su ministerio. Jesús habló sobre el arrepentimiento. Jesús enseñó a las personas a arrepentirse y muchas veces perdonó pecados y dijo, pero ya no peques más. Dice ahí en Lucas 13, versículo 3, por ejemplo, dice, os digo no, dice el Señor Jesús, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y vuelve a enfatizar, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es fundamental. Queremos estar bien con Dios. Queremos tener comunión con Dios. Queremos ser llamados hijos de Dios. Queremos recibir las promesas de Dios y un día vivir eternamente con Dios. Pero esto no va a ser posible si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y es lo que está diciendo el Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo sentó las bases de lo que era ahora la nueva vida para aquellos que querían servir a Dios. Y en este caso en particular, hermanos, el arrepentimiento no solamente lo predicó el Señor Jesucristo. Pedro habla en el día del Pentecostés del arrepentimiento. Los demás apóstoles lo hicieron también. El apóstol Pablo, cuando fue a la ciudad de Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 30, él dijo lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahí vamos incluidos los mexicanos, los americanos y los de todos los países. Todos los hombres en todo lugar necesitan arrepentirse. Eso es lo que mandó el Señor. Y el mensaje del Evangelio, hermanos, es muy simple y sencillo. Todo el mundo puede entender esto. Arrepentirse de los pecados. Pedro, cuando escribe su segunda carta, vuelve a mencionar el arrepentimiento. Noten aquí, hermanos, las palabras de Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro 3:9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, hermanos, aquí nos queda muy en claro lo contundente del mensaje de Pedro. El arrepentimiento es muy importante a los ojos de Dios. No podemos pensar, no creo que a Dios le interese tanto que yo cambie mi vida, que yo me arrepienta de las cosas que he hecho. Sí le interesa a Dios. Y es una de las demandas del Evangelio para otorgar la salvación a las personas. El mensaje del Evangelio, hermanos, nos dice, nos explica muy sencilla y claramente que todo ser humano necesita arrepentirse. Ahora, hermanos, cuando Pedro dijo a aquella multitud allá en Jerusalén en el día del Pentecostés que se arrepintieran, ¿qué significaba esto? ¿Qué les estaba diciendo a aquellas personas? Bueno, lo que Pedro dijo, hermanos, no significaba que creyeran en Jesús, que creyeran que Él era el Cristo, porque ya lo había dicho y las personas lo habían reconocido. Estas personas ya creían esto cuando Pedro les dice y les contesta su pregunta: ¿qué haremos? Ellos ya creían que Jesús era Señor y Cristo, pero les dice: arrepentíos. Entonces no estaba hablando de la fe en Jesús. Tampoco, hermanos, significaba simplemente estar tristes por su pecado, porque dice la Escritura que ya estaban compungidos de corazón. ¿Sí? Entonces no les estaba diciendo que simplemente se entristecieran por lo que habían hecho.
Es cierto, hermanos, que la verdadera tristeza produce arrepentimiento, pero la simple tristeza no es arrepentimiento. Que una persona esté triste no quiere decir que está arrepentida. Está triste, compungida y se reconoce, pero estar arrepentido es algo diferente. Es más que eso. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es una nueva perspectiva de las cosas. El arrepentimiento es una determinación de hacer las cosas de diferente manera, de cambiar la vida en un sentido espiritual. Yo voy a ser diferente. De aquí en adelante yo voy a ser otra persona. Yo voy a cambiar. Implica no vivir más en la práctica del pecado, sino más bien vivir para servir a Jesús el resto de nuestros días. Cuando una persona se arrepiente, lógicamente está triste porque reconoce las cosas malas que ha hecho, porque reconoce su condición delante de Dios. Pero también, hermanos, ese arrepentimiento, esa tristeza debe llevar a la persona al arrepentimiento, a proponerse ser diferente. Si de verdad reconoce que ha hecho mal, debe de determinar en su mente, en su corazón, ya no lo voy a hacer. Ahora voy a ser una nueva persona viviendo conforme a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Él es Señor y Cristo. Ahora voy a vivir para Él. Ahora voy a vivir como Él quiere. Y si aquellas cosas que antes he hecho en mi vida no le agradan al Señor y no está de acuerdo en que lo haga, ya no lo voy a hacer nunca más. Que haya en la mente, hermanos, esa determinación a ser verdaderamente discípulo de Jesús. Y ese es el punto. El Evangelio demanda en las personas que determinen cambiar. Una persona se puede entristecer porque hizo algo, pero no determina cambiar. Y al rato lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y sigue de la misma manera practicando su pecado. ¿No, hermanos? Arrepentimiento implica ser diferente. Si usted cree en el Señor, si usted está convencido que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, como lo estuvo aquella multitud allí en Jerusalén, entonces usted necesita ahora determinar no vivir más para el pecado. Cambie la mente, cambie su vida. Decida ahora vivir una vida justa de aquí en adelante, vivir para Cristo. El tiempo que le reste vivir en la carne, que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Que ese sea su propósito de vida a partir de hoy. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que el Evangelio demanda, que todas las personas se arrepientan. Dejen el pecado, dejen de vivir para agradarse a sí mismas, lo que les agrada, lo que les place, lo que les gusta, conforme a la corriente del mundo. Viva para agradar a Dios. Dé la espalda al pecado y sirva al Señor el resto de sus días. La otra demanda que hace el Evangelio, hermanos, es el bautismo. El mensaje del Evangelio demanda a todas las personas. Quien quiera ser salvo, quien quiera tener el perdón de sus pecados, quien quiera un día estar en el cielo con Dios, necesita bautizarse. Dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Sí, hermanos, esta es la segunda demanda que menciona aquí el apóstol Pedro tajantemente allí en aquella ocasión. El Evangelio, hermanos, nos enseña que el bautismo es un requerimiento tal como lo es el arrepentimiento. Así como Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, exactamente de la misma manera manda a todos los hombres en todo lugar que se bauticen. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Tan importante es el arrepentimiento como importante es el bautismo. Ninguno de los dos puede ser excluido del plan de salvación de Dios
para el hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos grupos religiosos lamentablemente enseñan y promueven la falsa doctrina de que el arrepentimiento es necesario para el perdón de los pecados, pero el bautismo no. Ese es un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que pervierten, tuercen el evangelio. La doctrina del Señor, hermanos, el mensaje sencillo, claro, específico del evangelio, de las buenas nuevas de salvación para las personas, implica que todo ser humano, de la misma manera que se arrepiente, también sea bautizado para que el Señor perdone sus pecados. Pedro, hermanos, estando inspirado por el Espíritu Santo, enseña lo contrario a muchos religiosos, a muchas personas. Pedro está diciendo: arrepentíos y bautícese. ¿Sí? La expresión, hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, es una expresión imperativa. Cuando digo imperativo, quiere decir que es una orden que toda persona necesita obedecer, que es una instrucción que cada persona necesita seguir. Cada persona necesita ejecutarla, tanto el arrepentimiento como el bautismo. ¿Sí? Hay personas que a veces simple y sencillamente no le dan importancia al acto sagrado del bautismo. Es un mandamiento del Señor. Instruyó a sus discípulos a que lo predicaran y que ayudaran a las personas a cumplir con este mandamiento. Los apóstoles lo predicaron. Los ejemplos de conversión que tenemos en la Escritura, todos obedecieron el Evangelio de esta manera. Pero lamentablemente muchos no le dan importancia a esto. También nos dejan claro, hermanos, las palabras del apóstol Pedro, que el bautismo es también una inmersión completa en agua. Cuando él dice arrepentíos y bautícese, esta palabra bautícese es una palabra que no fue traducida al idioma español, fue simplemente transliterada. Pero el bautismo, hermanos, significa que la persona va a ser inmersa, sumergida en agua. Eso es literalmente el significado de la palabra. Cuando Pedro dice arrepentíos y bautícese, está diciendo sean sumergidos en agua, sean sepultados en agua para perdón de sus pecados. De esta manera era practicado el bautismo. Juan el Bautista predicaba, ¿verdad?, el arrepentimiento y bautizaba a las personas en el río Jordán. ¿Sí? El Señor Jesucristo ordena también el bautismo. Sus discípulos bautizaban también a las personas y después de la gran comisión vemos que este era el mandamiento. Y de la misma manera era llevado a cabo el acto del bautismo. Si una persona no fue bautizada por inmersión, en realidad esa persona no fue bautizada. ¿Sí? Por ejemplo, el rociamiento, el derramamiento o la aspersión de agua, en realidad eso no es bautismo. Hay grupos religiosos que lo llevan a cabo de esta manera. Le avientan sus chispitas de agua y dicen, eres bautizado. O derraman agua sobre la cabeza de la persona y dicen, eres bautizado. Eso no es bautismo, no es el significado bíblico del bautismo, ni es la manera en la cual se llevaba a cabo el bautismo, ¿verdad?, en el primer siglo y desde Juan el Bautista. No es así. Muchas personas tal vez han sido bautizadas de esta manera y piensan, yo fui bautizado, pero en realidad no fueron. El apóstol Pablo a los Efesios nos dice que solamente hay un bautismo y esta clase de bautismo no es el bautismo verdadero. También nos deja muy en claro
el apóstol Pedro, en su sermón y en responder a la pregunta que hicieron aquellas personas, que el bautismo tampoco es para los bebés. ¿Por qué decimos que no es para los bebés? Bueno, porque aquellas personas a quienes Pedro ordenó que se bautizaran eran personas a las que Pedro les había estado predicando. Por lo tanto, eran personas capaces de escuchar y capaces de comprender el mensaje del Evangelio. Hombres y mujeres con esta capacidad de discernir. Ellos podían creer que a este Jesús a quien habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo, y lo creyeron. Tenían esa capacidad. Eran personas que necesitaban arrepentirse y que tenían también la capacidad de arrepentirse. Por lo tanto, podemos decir, eran pecadores. Y esas personas, aquella multitud, sabían que eran pecadores. Tenían dentro de sí mismos la capacidad de determinar ya no pecar más. Y así lo hicieron. Eran personas que podían tomar decisiones por sí mismas. Podían tomar decisiones individuales para bautizarse. Y así lo hicieron, hermanos. Fueron bautizados. Y fueron bautizados no porque alguien más quisiera que fueran bautizados o porque alguien más lo decidiera por ellos, sino que fueron bautizados porque con gusto escucharon, con gusto creyeron, se arrepintieron y obedecieron al mensaje del Evangelio. Dice en el verso 41 de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Recibieron la palabra y obedecieron a la instrucción que se les dio. Un bebé no puede hacer esto. Un bebé no puede recibir la palabra. Un bebé no puede creer que este Jesús que había sido crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un bebé no puede arrepentirse de sus pecados porque en primer lugar no tiene pecados y en segundo lugar no tiene la capacidad de discernir un mensaje de esta magnitud. Cuando Pedro dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, él no está dirigiéndose a los bebés. Él se dirige a hombres y a mujeres pecadores, a personas capaces de comprender el mensaje y de poder ejecutar la instrucción de parte de Dios. Si el bautismo no es precedido por la comprensión del mensaje de Cristo, por la convicción de pecado, por la fe en Jesús y por el arrepentimiento, en realidad no es bautismo. La gente dice, pero yo ya fui bautizado, me bautizaron mis papás cuando yo era pequeñito. No es bautismo. Ha habido personas, hermanos, que han obedecido el Evangelio y sus familiares o sus padres particularmente les reclaman, les recriminan y dicen, ¿por qué lo hiciste? Nosotros te bautizamos cuando tú eras pequeña, cuando eras pequeño. Cometiste un pecado en volverte a bautizar porque tú ya estabas bautizado. Eso no era bautismo, no lo era. Fue remojado, sí. No era el bautismo del cual habla la palabra de Dios. El bautismo del cual el mensaje del Evangelio nos enseña. No era. Pero también nos deja en claro, en cuanto a esta segunda demanda, el apóstol Pedro, que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa en el nombre de Jesucristo? Bueno, esto significa por la autoridad de Jesucristo. Simple y sencillamente es eso. Significa que Él lo mandó, que debe de ser hecho conforme a la instrucción de Él.
En el nombre de hace referencia a la autoridad. Yo puedo dar aquí una instrucción para ustedes en el nombre de los ancianos. A lo mejor los ancianos me están encargando, hermano, ¿puede usted dar este mensaje a la iglesia o dar esta instrucción o dar esta recomendación? Y yo lo hago. Sí. A veces va la policía a una casa y toca la puerta, abran en el nombre de la ley. Se refiere a la autoridad. Se le está otorgando una autoridad para hacer algo. Y es exactamente, hermanos, cuando una persona es bautizada en la autoridad de Jesucristo. Jesús mandó que se hiciera de esta manera. Cuando mandó a sus discípulos, ¿verdad?, a predicar, el Señor Jesucristo les dio autoridad para hacer toda clase de milagros y echar fuera demonios. Y ellos sanaban enfermos, ¿verdad? Daban la vista a los ciegos y hacían caminar al paralítico y expulsaban demonios, pero lo hacían en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad de Cristo Jesús. Él les dio la facultad de hacer aquello. Y es exactamente lo mismo en el bautismo. En la gran comisión el Señor Jesucristo les dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Él tiene toda autoridad y con esa autoridad Él manda a bautizar a las personas. Y las personas son bautizadas precisamente en esa autoridad, toda la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. No hace referencia particularmente al nombre Jesús, como algunos grupos religiosos así lo hacen ver. Nombre, dice nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo es nombre, Jesús es nombre, dice. Pero no está haciendo referencia a un nombre como Israel, como Elizardo, como Oscar, como Carlos. En el nombre de, es en la autoridad de Jesús. Ese es el punto, de la manera que el Señor lo ordenó. Así que restarle importancia a este mandamiento es ir en contra de la autoridad de Jesús mismo, del Señor, porque Él lo mandó. Quien dice: no, el bautismo no importa, tú eres salvo por fe solamente, nada más acepta a Jesús en tu corazón y ya eres salvo, dicen algunos. Hermanos, están menospreciando la autoridad de Cristo, porque el bautismo es en el nombre de Jesús, en su autoridad, porque Él lo manda, Él lo ordena. ¿Sí? Nadie tiene derecho a hacer esto. Quien menosprecia el bautismo como requisito para alcanzar el perdón, menosprecia la autoridad de Cristo, porque Él fue quien lo mandó. Pero también el apóstol Pedro, hermanos, nos deja muy en claro que el bautismo es para el perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí. Para perdón. Es decir, debemos ser bautizados con el fin o con el propósito de recibir o alcanzar el perdón de los pecados. La preposición griega, hermanos, que se utiliza aquí es eis y se traduce para e indica propósito o meta o objetivo. Al hacer esto, se va a recibir esto otro. Al arrepentirse y bautizarse, entonces la persona va a recibir el perdón de los pecados. Ese es el punto que está explicando aquí el apóstol Pedro, y este es el mensaje del Evangelio. Tanto el arrepentimiento como el bautismo son indispensables para que pueda producirse, repito, producirse el perdón de pecados. La misma gramática, hermanos, no permite que el arrepentimiento sea para el perdón de pecados y que el bautismo sea para otro propósito diferente. ¿Sí? No es posible. Cuando alguien argumenta esto, está argumentando algo absurdo totalmente. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
Dicen algunos, arrepentimiento es para perdón de pecados, bautismo no es para perdón de pecados. Absurdo, absurdo completamente. Sí. Arrepentíos y luego hay una y bautícese. Y luego indica el propósito, para. Las dos cosas. Si el arrepentimiento es para perdón de pecados, el bautismo también lo es. Y si el bautismo no es para perdón de pecados, el arrepentimiento tampoco es. No se pueden separar. Y no se le puede asignar a una un propósito y al otro propósito diferente. No es así. No es así. Este punto, hermanos, es muy importante. Y conviene que todos lo entendamos muy bien. Amigo visitante, necesita usted entenderlo muy bien. Y nosotros necesitamos explicarlo también a las personas muy bien. Porque en el mensaje del Evangelio verdadero de Cristo, esta es la finalidad del bautismo. Hay muchos diferentes grupos religiosos, diversidad, que enseñan que el bautismo no es para el perdón de los pecados. Hay muchos grupos evangélicos, por ejemplo, que no practican el bautismo para el perdón de los pecados. Hay muchos. Sí. Y debemos tener cuidado con esto. Muchas personas son bautizadas, ¿sí? Son sepultadas en agua, ¿sí? Pero fueron sumergidas no para que Dios perdonara sus pecados, ¿sí? No, para eso no. Fueron bautizados como una señal de que Dios ya les había perdonado sus pecados al creer y al arrepentirse, según el evangelio que ellos predican. Es decir, que en estos grupos bautizan a las personas salvas. Bautizan a las personas perdonadas, a las personas que ya son limpias, purificadas y santificadas. Una vez que ya son así, entonces ya las bautizan, según ellos. ¿Por qué? Porque ya creyeron, porque ya aceptaron en Jesús, porque para ellos el bautismo es un ritual únicamente de un compromiso público que están haciendo. Es un ritual de admisión en dicho grupo o en dicha iglesia. Es una señal, dicen ellos, de que son salvos. Por eso hay que bautizarlos. Es decir, que la persona ha resucitado ya, ahora es viva, es una nueva persona en Cristo, y porque ya ha resucitado hay que sepultarlo. Así lo hacen. Sepultan al vivo, no sepultan al muerto para que resucite. Pero hermanos, cuando aquellas personas en el día del Pentecostés preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Aunque ellos creían ya en Cristo Jesús, aunque ellos estaban compungidos de corazón, Pedro no les dijo, ya no tienen que hacer nada para ser perdonados de sus pecados, porque Dios ya les perdonó. Ustedes ya creyeron que Jesús es Señor y Cristo. Ustedes ya reconocieron su condición ante Dios. No, ya no necesitan hacer nada. Pedro no dijo eso. Pedro no les dijo, ustedes ya no tienen pecado. Ustedes ya son limpios. Ustedes ya son salvos. Pedro no dijo eso. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Una persona pudo haber recibido un bautismo en agua, pero si fue bautizado con otro propósito, y eso es muy importante, con otro propósito, con otra intención, otra finalidad, como una simple señal, o simplemente para ser admitido en algún grupo, entonces en realidad esa persona no fue bautizada correctamente. No fue bautizada con el propósito que la Biblia dice.
que Pedro claramente está diciendo aquí, para perdón de los pecados. El bautismo no es una señal de que nosotros ya somos salvos, que ya el Señor nos perdonó nuestros pecados. Algunos grupos religiosos hasta programan los bautismos, ¿sí? A ver, ¿cuántos hay salvos aquí que aceptaron a Jesús en su corazón? Ok, tú y tú. Tenemos aquí un grupo de 10 personas. El próximo mes los vamos a bautizar porque ellos ya son salvos. No es así. ¿Sí? Es que ellos no le dan importancia al bautismo. El carcelero de Filipos en aquella misma hora de la noche fue bautizado, su familia también. Tan importante es creer, arrepentirse, confesar nuestra fe, como lo es el bautismo. Sí. Necesita ser. La persona que fue bautizada necesitó ser bautizada con el propósito de que al ser sumergido, Dios le iba a perdonar sus pecados. Iba a ser lavado, santificado, justificado. La sangre de Jesús le iba a limpiar de toda maldad al ser bautizado, no antes. Si fue al agua creyendo que ya era salvo porque Jesús fue recibido en su corazón, entonces en realidad ese bautismo no es correcto a los ojos de Dios. Otra cosa que nos deja en claro el apóstol Pedro es que el bautismo es para cada uno de vosotros, es decir, que no hay excepciones, que el mandamiento es para cada individuo, que cada persona necesita tomar su propia decisión. Mis padres en particular tomaron su propia decisión de ser bautizados. Mis abuelos, mis 4 abuelos, gracias a Dios, tomaron su propia decisión. Mi esposa tomó su propia decisión. Y yo espero que un día mi hija tome también su propia decisión. Si sus padres son bautizados y miembros de la iglesia, qué bueno. Ellos tomaron su decisión, pero dice aquí, cada uno de vosotros. Cada uno en particular. Dice en Hechos 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto es para todos, pero cada uno es responsable. La salvación es individual e individualmente debemos arrepentirnos y bautizarnos. La salvación no es por familias, no es por matrimonios. No. Cada persona, cada individuo debe de hacer lo que le corresponde. Querido amigo, si usted hubiera estado en aquella multitud, si usted compungido de corazón hubiera alzado la voz para preguntar a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y si usted hubiera escuchado estas palabras del apóstol Pedro en este versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Usted qué hubiera entendido? ¿Qué hubiera entendido? ¿Qué entiende usted de esta instrucción que se da? ¿Qué entiende? ¿Usted cree que podemos ignorar estos mandamientos del Señor y todavía aún así ser salvos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es posible? No lo es. Y si usted lo entiende, si usted entiende que no es posible obtener la salvación sin cumplir con estas demandas del Evangelio, ¿por qué no las cumple? ¿Por qué no lo obedece? ¿Por qué no determina en este día ser una persona diferente y vivir de aquí en adelante conforme a la voluntad del Señor? Si usted sabe que no puede ser salvo sin obedecer a estos mandamientos, ¿por qué en este día no determina ser bautizado para perdón de sus pecados? Para perdón de sus pecados. Para que el Señor le perdone al ser sepultado juntamente con Cristo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no aceptar ese perdón que Dios le está ofreciendo gratuitamente?
¿Por qué no? ¿Hay algo que no se entienda de este versículo? ¿Hay algo difícil en el mensaje del Evangelio? En realidad, hermanos, es muy sencillo. Toda persona puede entenderlo y puede obedecerlo. En pantalla está el plan de salvación. Le reiteramos la invitación. A través de este himno, si hay algún amigo que tome la decisión de obedecer a Cristo, de cambiar su vida y de comenzar de nuevo, siendo bautizado para perdón de sus pecados, levante su mano y diga: yo quiero ser bautizado. Y se le va a tomar su confesión. El hermano del himno puede pasar para que nos dirija el himno 148 como una invitación. Puestos de pie los que puedan para cantar este himno.